TVNet México, un canal 100% cultural, donde la cultura es la esencia del amor con que hacemos nuestra programación. Agua está cayendo allí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Hola amigos, les saluda su servidora Norma Soriano. Bienvenido a TVNet México. Este es su programa Una Voz en el Camino. Muchas gracias por estar compartiendo, muchas gracias por estar dándole like, muchas gracias por estar bendiciendo este programa. Gracias, deseamos que sea una gran bendición para su vida. Dios está agradado de ti y Él desea que tú aprendas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a todos nuestros amigos, donde quiera que estén escuchándonos, les envío un gran abrazo. Le envío un gran saludo a Nancy Martínez, a Valeria, a Rodolfo Castelán y a Ana Cecilia Mozo. Le envío un gran saludo, gracias, y a todos ustedes. Sigue compartiendo, sigue tocando la campanita. Dios les bendiga y les voy a compartir. Dice la palabra de Dios que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y ahora nos toca ver el quinto mueble. El quinto mueble es la mesa de los panes y se encuentra ubicada en el lugar santo al lado norte. Y la mesa de Dios le mandó decir a Moisés que tenía que hacer una mesa cubierta de oro y hecha de madera de sitín, y tenía que preparar unos panes que son 12 panes de flor de harina, y tenía que ponerla en dos órdenes. En una orden tenía que poner 6 y en la otra orden tenía que poner otras 6. El número 12 nos habla del número de gobierno, y los panes eran los panes llamados de la proposición, de la presencia, pan de rostros. Ese era su nombre, o pan ordenado, así se le llamaba, y les voy a explicar por qué en unos minutos. Bien, entonces el número de gobierno, que es el número 12, nos habla de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Recuerda que las 12 tribus, una tribu era de José, otra de Manasés, otra de Efraín, etcétera. Al igual que los 12 apóstoles, Pablo, Pedro, Juan y todos ellos, y también nos habla de las 12 puertas de la ciudad. Tiene un gran significado el número 12. Por eso Dios pidió que así hiciesen esta mesa de los panes. La mesa de los panes tenía que estar muy limpia. Y sabes una cosa, lo tenía que probar o tenía que degustar el pan los sacerdotes. Tenía que hacerlo Aarón con sus hijos, nada más. Y también tenía que tener sobre los panes incienso, como tú podrás ver, porque el incienso nos habla de la dulzura de su palabra, y nos habla también de la oración. Y Dios tiene una gracia muy especial en la palabra, porque si nosotros oramos, Dios siempre nos va a estar revelando su palabra y siempre nos va a dar el alimento espiritual, porque para Él tú eres muy importante, eres su hijo, eres su hija, y Él desea dar de ese pan, que es el pan vivo del cielo. Y así dice la palabra de Dios en Juan 6, 53, 57, dice la palabra de Dios: de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tendrás vida en vosotros. El que come mi sangre, dice la palabra de Dios, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Nosotros debemos degustar y comer al Cordero. ¿Cómo? ¿En qué aspecto lo tenemos que comer? Al ser hacedores de su palabra, al deleitarnos con su palabra. Dice que el rey David, cuando él escudriñaba la palabra, él la leía y él hacía la composición de la palabra, dice la palabra de Dios que para él era un deleite, era un gozo a su corazón y era alegría. Y la palabra nos trae alegría, la palabra nos exhorta también. A veces no nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero recuerda que hemos visto la luz de Cristo y debemos aceptar también la corrección de la palabra. Cuando la palabra nos amonesta, debemos amarla también. Cuando nos produce gozo también,
y debemos de convertir esa exhortación en gozo, porque es para nuestro bien, para que tú crezcas a la estatura del varón perfecto. Entonces debemos aceptar la palabra, debemos bendecir la palabra como te he enseñado, y debes valorar la palabra porque es nuestro Cristo humilde. Recuerda que Dios es un Dios que envió a su Hijo a ser siervo por nosotros, y lo dice la palabra: el que quiera ser el mayor, hágase el menor entre vosotros, sirva a su hermano. Pero muchas veces nos cuesta servir. ¿Cuántas mujeres les cuesta hacer servicio en su casa, apoyar a su esposo en el trabajo doméstico? Les cuesta hacer un guisadillo, lo hacen con enojo. A sus hijos les dan la comida con enojo porque siempre hay la queja que porque nos cansamos, y eso no le agrada a Cristo. Todo lo que hagas y todo el servicio que tú hagas, así sea en una iglesia, así sea en tu casa, debes hacerlo con mucho amor para los demás. Debes hacerlo con gozo, porque debemos ser siervos por amor, y Dios desea que nosotros seamos siervos porque Jesucristo se hizo siervo. Dice la palabra de Dios que Él se anonadó a sí mismo y se hizo nada por nosotros. Vino a servirnos, vino a complacernos, y todavía lo sigue haciendo. Nosotros tenemos el deber de complacer a nuestro esposo, debemos complacer a nuestros hijos. En Juan 6:51 dice así: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesucristo entonces es el pan vivo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó, recuerden, al desierto, Dios les proveyó ahí un alimento que se llamó maná. El maná era un pan del cielo, y ellos, los hijos de Israel, tenían que ir a recogerlo todas las mañanas, muy temprano, y solamente lo podían comer en ese mismo día. Era el orden que Dios tenía para ellos, y abastecerse ese día en alimento. No podían llevarlo a su casa, porque entonces era un producto, un alimento ya descompuesto. Entonces todas las mañanas ellos debían hacerlo, debían alimentarse, y ellos despreciaron ese pan. Dice la Biblia que ellos dijeron que ya estaban en hartura de ese pan, no estaban agradecidos con Dios por lo que Dios les estaba dando, porque este maná era muy ligero y era el sustento que ellos necesitaban. Y así es nuestro Dios. Dios nos da el sustento cada día, pero a veces no somos agradecidos. Yo recuerdo cuando comencé mi matrimonio y yo no sabía administrar el alimento, tampoco sabía ser administradora del dinero que mi esposo me daba, pero Dios me fue enseñando a ser una buena administradora. Yo recuerdo que como estaba muy abastecido el alimento en la casa, yo muchas veces lo que ya no comía lo tenía que desechar, lo tenía que tirar al cesto de la basura. Y llegó un momento en que Dios me llevó a una escasez económica, y yo le pregunté a Dios, ¿por qué desechaba el alimento? ¿Por qué era que Él no estaba siendo una mujer bendecida económicamente? Yo deseaba ser bendecida. Entonces Él me dijo, yo no te estoy bendiciendo porque tú estás desechando el alimento que yo te estoy proveyendo cada día. Entonces yo pedí perdón a Dios y me arrepentí, y desde ese año en adelante pude cuidar siempre el alimento que Dios da a tu hogar. Siempre el dinero que tu esposo provee a tu casa y a tus manos, siempre debes orar, así sea abundante o sea pequeño la economía, debes orar y debes pedir a Dios que abunde ese dinero, porque Dios es lo que da cada día, y debemos no desechar ese alimento, como te decía, debemos compartirlo. Muchas familias no tienen alimento en su casa. Muchas familias no tienen la palabra, no conocen la palabra de Dios. Por eso es que yo siempre te invito a que estés compartiendo, porque tú no sabes quién realmente está necesitando esta palabra también espiritual, y así también la motivación, porque Dios siempre te dice que Él es el pastor que nos da de comer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y solamente una frase se necesita del pan de vida para que una familia sea levantada. Hay muchas familias que no tienen el alimento en su casa, y sabes una cosa,
Hay familias que se prohíben la vida, se quitan la vida porque no tienen que comer por su desesperación, porque se les terminó la fe, porque los esposos no encuentran trabajo y se desesperan. En vez de doblar sus rodillas y clamar al pan vivo que bajó del cielo y decirle, tú eres el dador del alimento, ven todo lo terrenal, miran a la criatura, miran al vecino, al amigo, porque piensan que de ahí va a venir su bendición económica. Piden préstamos, se endrogan, pero Señor Jesucristo, Él desea que tú esperes la bendición de lo alto. Y tal vez dirás, pues ¿qué va a caer dinero del cielo? No, no es que caiga, por así decirlo, en una forma natural, aunque sí lo ha habido en algunos casos, se ha visto que Dios provee de una forma sobrenatural, y hay muchos testimonios que lo dicen, que a veces en su casa, en su estacionamiento, les botan dinero o billetes, ¿verdad? Pero Dios dice que si nosotros esperamos en fe, Él va a abrir puertas donde no hay, va a abrir camino, Él va a usar a la persona para que te dé un trabajo, va a abrir un canal de bendición para ti, porque Él desea que tú seas bendecido y sustentarte como a Israel. Por eso te invitamos a que estés compartiendo la palabra de nuestro Dios. Compártela a otros que no conocen este pan natural, porque Dios quiere ministrar este pan espiritual, porque Dios quiere ministrar cada familia, cada vida. Y yo te invito a que tú tengas fe en todo lo que hagas, porque este pan es un pan de rostros, es un pan humilde, es un pan que Dios está mandando para ti. Jesucristo es el pan humilde, es un pan dorado. ¿Por qué es dorado? Porque fue a la cruz del Calvario. A Jesucristo le arrancaron su barba, le traspasaron una lanza, a Jesucristo le pusieron una corona de espinas en su frente. Él padeció por ti y por mí. Por eso Él es nuestro Dios, nuestro Jesús preparado, horneado, para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia. Y te voy a platicar una historia. Había un hombre llamado Elías, y en ese tiempo había una gran sequía, y Dios le dijo, Elías, tienes que salir de ese lugar, tienes que ir a la casa donde yo te voy a decir. Hay una viuda, y es la viuda, le dicen, de Sarepta, y esta mujer, ¿sabes qué? Ella tiene un alimento para ti, ella te va a estar sustentando. Dios proveyó una persona que iba a bendecir a Elías, y Elías se fue a donde estaba esta mujer, donde estaba esta viuda, y estaba juntando leña, y le dijo, vengo de parte de Dios, me dijo que tú tienes pan para mí, así es que hazme una torta. ¿Te imaginas? Como dando una orden, pero era una orden de Dios. Él iba a recibir un pan muy especial de parte de Dios. Y entonces ella le dijo, solamente tengo en una tinaja, tengo un poco nada más de harina, y en una botella un poco de aceite, y tengo un hijo, y solamente vamos a comer los dos, ya no habrá más para ti. Y le dijo, tienes que hacerlo porque Dios quiere abundar tu comida. Y así lo hizo. Ella compartió, y entonces fue ella e hizo el pan y lo preparó y lo coció y se lo dio a Elías, un pan muy delicioso y sustentable para él. Y sabes una cosa, fue una gran bendición, porque cuando iba ella siempre había harina abastecida, y siempre había un pan, siempre hubo un pan para ella, el aceite para él y para ella y para su hijo, y no faltó. Así Dios quiere también que tú dependas de Dios, que no dependas del hombre, que tú ames este pan humilde. El esposo es el responsable de dar a su esposa el alimento. Así es que los esposos deben trabajar, no deben ser flojitos, deben ser proveedores y bendecir a su esposa y amar a su esposa como lo más frágil, como Cristo amó a la iglesia. Así como la ama, así también deben amar los esposos a sus esposas, y respetarlas y amarlas y cuidarlas, que no les falte el alimento. Y las esposas, como te decía, deben orar porque nunca falte el pan literal y también el pan espiritual. Debes asistir a una iglesia, debes ir a un lugar donde te alimentes, que es la casa de Dios del pan, porque ahí estará servida la mesa para ti. Siempre habrá una mesa aderezada y no estarás desnutrida. Así es que debes de alimentarte de la palabra de nuestro Dios, y eso es responsabilidad del esposo y de la esposa.
Bueno, hemos terminado este programa. Deseamos que Dios te bendiga y que tú y tus hijos se acerquen a Dios. Y Dios está contigo, no estás solo. Él es Jehová Jireh, Él es Jehová tu proveedor. Y nunca va a faltar el pan en tu mesa mientras tú bendigas a Dios. Cuando tú te olvides de Dios, nunca más nunca más vas a poder acercarte a Él de la manera como Él quiere. Entonces Él quiere que tú lo ames y le obedezcas y te acerques a Él de todo tu corazón, de toda tu alma y todas tus fuerzas, y que así lo ames, porque Él desea eso. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta luego.